entusiasmado, fotos, eso, y nos demoramos por lo menos media hora más de lo planificado ahí. Y me presento a mi más sincera disculpa, ¿no? No tengo muchos amigos en la prensa, y hacerlo de esperar me preocupa más. Entonces, mucha prensa no lo tiene mucho cariño. Yo siempre he dado mis opiniones, querido Javier, de forma libre, ese es un problema en política, porque yo vengo de la academia. No decir la verdad en la academia es el pecado capital. En la política parece que decir la verdad es el pecado capital. Pero siempre le he dicho, así que con toda libertad siempre he expresado lo que opino, lo que creo, etc. No tengo por qué avergonzarme de mis principios. Ahora, ustedes saben, yo decidí no presentarme en 2017. Ahora, la mala fe dice que porque las encuestas me dan como perdedor. Eso lo dije hace 3 años. ¿No? Les aseguro que hubiéramos ganado una sola vuelta. No es que hay desavenencias con el nuevo presidente, hay una abierta traición, se está aplicando el programa perdedor, ha hecho un pacto con todo el espectro político, así es la mediocridad. O sea, uno de los más grandes enemigos de los políticos honestos es la mediocridad. La ética política exige hacer lo correcto, no lo más fácil. Para los mediocres, la tarea es hacer lo más fácil. Y el problema para esos mediocres es uno, entonces se ha unido todo el espectro político, la extrema derecha, extrema izquierda contra nosotros. Preciso un poco lo que dijo Franco. En la última consulta popular, 36 organizaciones políticas y sociales estaban por el sí, y solo nosotros por el no. Obtuvimos 37%. Pero por ponerles un ejemplo de la cancha inclinada, el 4 de enero empezaba la campaña, yo llegué el 5 de enero recién al país, sin partido político, nos lo robaron, sin organización política, recién organizaron la campaña, tan solo para sacar nuestros primeros spots nos demoramos 10 días, es decir, sin comunicación de masas, porque nos censuraron frontalmente. No les vamos a aplicar estos spots, tenemos que cambiar toda la campaña de comunicación masiva, la fuerza, mucha violencia en la campaña, ¿no? Nos mataban grupos de vándalos a tirar piedra, huevos, a amenazar de muerte, se tomaban las redes donde íbamos, etc. Y pese a todo ello, pues obtuvimos el 37%. Si hubiera demorado un mes más la campaña, lo hubiéramos vencido. Si en este momento hubiera sido la elección, donde el gobierno está de picada, lastimosamente todo lo que dijimos se está cumpliendo, también lo hubiéramos vencido. Pero yo quería retirarme de la política. Le había dicho al pueblo ecuatoriano ya hace 3 años, ¿no? Hace 3 meses, que no me iba a presentar en 2017, que me iba a recibir a Bélgica, mi esposa es belga, mis hijos están estudiando en Bélgica o en Francia, y 25 años viviendo en Ecuador, creo que era de justicia. Viví unos años en Bélgica, cerca de los padres de mi esposa, etc. Y que me iba a retirar un tiempo de la política. Pero en la teoría de probabilidad sucedió lo imposible. Ganamos todo. Ganamos mayoría en asamblea, ganamos presidencia, y nos traicionaron en todo. Vean lo que se decía el presidente Moreno hace 11 meses, que era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo. ¿Qué dice? Bueno, estoy cambiando una cosa. El mejor ecuatoriano de todos los tiempos, ahora somos ladrones, corruptos, ineptos, todo está mal hecho. Y hay una gran manipulación mediática, ¿no? Yo estuve 10 años en el gobierno, sin lugar a dudas. Ecuador se transformó, no es que es percepción, está en un indicador. Duplicación del tamaño de la economía, reducción histórica de la pobreza, pasamos de ser los 3 países más desiguales de Sudamérica a los 3 menos desiguales. Pero si yo le pongo los goles que se ha comido Messi en los últimos 10 años, lo puedo hacer pasar como el peor jugador del mundo. Pero eso no es información, eso es manipulación, descontextualizar. Y por supuesto no voy a poder sacar los goles de un jugador, o los goles que se comió incluso, de un jugador mediocre que siempre estuvo en la banca y que nunca se atrevió a lanzar al arco. Eso es lo que se hace día a día. Sin embargo, ese discurso tiene un límite y obviamente ya después de 11 meses ya no es creíble, que todo se hizo mal y que todo es culpa de Correa. Se dijo que había crisis económica. ¿Saben cuánto crecimos en 2017? 3%. Y hacernos creer que eso empezó de junio, desde el gobierno de mayo 24, es no entender nada de economía. Eso es gracias a nuestras políticas. Enfrentamos condiciones extremas, 2015-2016, pérdida de 10 puntos de PIB en exportaciones, 12 puntos de ingreso neto fiscal por el derrumbe de los precios del petróleo, terremoto incluido, apreciación del dólar. Superamos la recesión en tiempo récord con el menor costo y sin incremento de pobreza ni desigualdad, y empezó a crecer la economía en el último trimestre del 2016. Pero si ustedes escuchaban el discurso oficial y el eco de la prensa, todo estaba en crisis. ¿Alguien me puede explicar cómo puede haber crisis económica con crecimiento del 3%? Ya está. O sea, ya está, son las cifras oficiales. Contra todo eso hemos tenido que luchar, contra la judicialización de la política. Se metió preso el vicepresidente sin ninguna prueba. El caso Lula, perfectamente análogo al caso de Jorge Glass. Se le ofrece un corrupto con peso,
delatar y se le rebajan las penas. Y delata a quien quiera, entre comillas. Así como hay un corrupto, la única prueba contra Lula es un corrupto que dice que recibió un departamento que no han podido probar que es de Lula y por eso está preso, porque saben que si se presenta a las elecciones es el próximo presidente de Brasil. Bueno, de igual manera, un corrupto confeso, Conceição Santos de Odebrecht, ¿no? Por video, digo que Jorge Glass estaba involucrado en la compra de Odebrecht, no se ha descubierto 20 centavos, pero por eso lo metieron preso al vicepresidente, le robaron la vicepresidencia y ni siquiera se acusó al corrupto confeso. Eso es lo que está viviendo América Latina. Está de vacaciones la Constitución en varios países, de frente se está rompiendo la Constitución, el mundo mira para otro lado. Hay una restauración conservadora que en verdad es un nuevo plan Cóndor. No hay intervenciones militares porque no son necesarias. Es suficiente el partido mediático, cierta prensa y condicionar con los poderes de siempre, y el Poder Judicial, atentar contra la independencia judicial, someter a los jueces, para lograr lo que no logran en las urnas y buscar exterminar esa izquierda peligrosa, esa izquierda con vocación de poder y que fue muy exitosa en el poder. La izquierda de Lula, la izquierda de Cristina, la izquierda de la Revolución Ciudadana. En lo personal, yo ya tengo 5 o 6 juicios penales, por si acaso. Se les arrumba uno y sacan cualquier otra cosa, hasta ver en qué la aciertan para meterlos presos o al menos tener una sentencia e inhabilitarlos de por vida, incluso para ser concejal. Por eso he tenido que volver a involucrarme en la política, porque no era mi intención hacerlo. Pero obviamente tengo que defender a mi gobierno, tengo que defender a gente que sé que es honesta, tengo que defender el legado de la Revolución Ciudadana y tengo que defenderme yo, tengo que defender mi familia, porque esta gente no tiene límites ni escrúpulos, no les interesa ni los derechos humanos, meter preso a una persona honesta, con tal de obtener sus fines políticos. Mi visita a España en esta ocasión fue por invitación gentil de la Universidad de Murcia, también de la Universidad Complutense. Mañana tengo una conferencia en la Universidad de Barcelona, pero también aprovechamos obviamente para tener algunas reuniones de índole política, porque le insisto, mi objetivo, mi deseo era retirarme de la política por varios años, incluso de forma definitiva. He tenido que involucrarme nuevamente porque las injusticias claman al cielo. Lo que está pasando en América Latina es imperdonable, incomprensible, inadmisible y sobre todo pues no podemos jugar con la libertad de la gente. Hay gente inocente presa, se ha judicializado la política y cierta prensa, el mundo, Europa, está mirando para otro lado. Es necesario que se vea lo que está sucediendo en América Latina. Se están rompiendo los estados de derecho, se están rompiendo los derechos humanos, se está rompiendo lo constitucional, como en Brasil, con el golpe de Estado contra Dilma, como en Ecuador, con la destitución del vicepresidente, una consulta absolutamente inconstitucional, sin dictamen constitucional, pese a lo que dice nuestra Constitución. Y revisen pues la pregunta. Leyes retroactivas 10 años, en el 2008. Las leyes rigen para los venideros. Hicieron leyes que rigen desde el 2008 para inhabilitarlos políticamente. Finalización de la división de poderes tomándose el Consejo de Participación, que es el órgano que elige las autoridades de control. El órgano que elige las autoridades de control. Con ese órgano, el Ejecutivo controla Corte Constitucional, Consejo de Judicatura, Consejo Nacional Electoral. Se acabó la división de poderes. Aberraciones jurídicas, como por ejemplo, que para la lucha anticorrupción, que un joven de 20 años se recibe una coima de $500, así no se vaya preso, si tiene sentencia condenatoria, inhabilitado de por vida para ser hasta concejal. Otro joven de 20 años que viola a 30 mujeres, las tortura y las asesina, cumple la pena máxima de 40 años, a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. Todo eso lo hicieron aprobar al Poder Ecuatoriano. Revisen como periodistas de investigación. Y contra eso estuvimos. Pero hicieron aprobar aquello rompiendo la Constitución, rompiendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y con qué objetivo? Buscando condenarnos con algo para inhabilitarlos, no solo para ser candidato a presidente, sino candidato a cualquier dignidad de elección popular, porque saben que vencerían. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nuevamente mil disculpas por la demora. Bueno, si alguien no lo sabía, Correa ha vuelto a la arena política y con mucha fuerza, con mucha vitalidad. Le cedo la palabra a nuestro compañero de la Junta de UIP, que será el que organice los turnos. Buenas tardes, vamos a proceder a los tipos de pregunta. Van diciendo el nombre y el medio al cual pertenecen. Y bueno, también vamos a empezar por agradecer también a Carmen el magnífico trabajo que ha hecho para tenernos aquí a tantos compañeros y compañeras de la profesión para escuchar a Correa hoy. Y mantenernos aquí. Adelante, Carmen. ¿Se oye?
se oye. Por recibirnos aquí a la prensa nacional e internacional, y yo, al hilo de lo que está hablando en el ámbito internacional, me gustaría preguntarle por este ultimátum que ha dado el Pentágono y si estima que pudiese haber un enfrentamiento bélico entre dos grandes superpotencias y cómo puede afectar a la región de Latinoamérica. No estoy al tanto de eso, he estado viajando. ¿El ultimátum a? El Pentágono. ¿A quién? A Rusia. Bueno, la historia nos demuestra que el ultimátum entre la Unión Soviética en ese entonces y Estados Unidos realmente tenía más coincidencias que discrepancias. Yo creo que no va a pasar, no conozco, ¿cuándo podría? Está de un lado para el otro, no he parado en el hotel, perdónenme, no he tenido internet, todavía no me he enterado de la noticia, tengo que obtener más información, pero en principio le digo, no es primera vez que sucede algo así, y normalmente no pasa a mayores, porque sería prácticamente un juego de suma cero, ¿no? Estados Unidos puede hacerle mucho daño a Rusia, pero Rusia puede hacerle mucho daño a Estados Unidos y todos perderían. Sí. Empezamos aquí con el compañero de la camisa azul. Me dice su nombre y su medio. Sí, pues. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Manuel Trillo del diario ABC, de España. ABC, sí. Y tenía varias preguntas. Bueno, hablando de su regreso a la política, quería saber en qué estado está la formación de ese nuevo partido. Creo que tuvo algún problema también para crearlo. Bueno, que nos cuente en qué estado se encuentra. Bueno, cuando ha hablado de los problemas en América Latina, ha citado a países como Brasil, a su propio país, Ecuador. En cambio, no ha hablado de Venezuela. Hoy, precisamente aquí en el Congreso español, se ha aprobado una resolución para pedir al gobierno que no reconozca las elecciones previstas para el próximo 20 de mayo. Y quería conocer su opinión sobre esas elecciones en las que no se van a poder presentar buena parte de los líderes de la oposición, unos por estar en el exilio, otros privados de libertad, entre todos los motivos. Y también, ¿qué espera de la cumbre de Lima, de la cumbre de las Américas, que empieza mañana en Lima, y en la que este tema va a estar evidentemente sobre la mesa, aunque el propio Maduro no está invitado y él mismo ha confirmado que no va a asistir? Pero una última solamente. He leído unas declaraciones suyas ayer, creo, en Murcia, que hablaba de que quería conocer a Carles Puigdemont, que le parecía una persona a la que respeta mucho. Quería saber, bueno, explicar un poco esto, porque considera respetable a una persona que está acusada por los jueces españoles de vulnerar, de violentar la Constitución para segregar una cárcel dentro de España. La persona es respetable. Miren, no hay donde realicen las cosas. Me preguntaron, me dijeron, aseveraron que yo conocía a Puigdemont, porque estuve en Bruselas. Y no conocí, no lo conozco, pero me encantaría conocerlo. El resto ya es sal y pimienta de cierta prensa. Y me ratifico en aquello, me encantaría conocerlo. Mira, yo estoy retirado de la política. Obviamente, en mi ingenuidad, si tú quieres, me puedo retirar y, bueno, el país seguirá. Y el movimiento seguirá, la revolución ciudadana seguirá. Y siempre la presencia de uno, el mensaje, el aliento es importante. Entonces he tenido que respaldar a mis compañeros. Yo viajé en noviembre para la asamblea del movimiento, Alianza País en ese entonces, que nos lo robaron. Revisen también un proceso jurídico totalmente espurio. Volví por la campaña y ahora se está organizando un nuevo movimiento. Pero yo no estoy involucrado directamente, yo no voy a ser parte del organigrama, no estoy candidato de nada, pero obviamente tengo que acompañar a nuestros coidiarios. Y por si acaso, México ha tenido pequeños problemas. Se está atentando contra la Constitución, contra derechos humanos. Llevamos 3 meses, 4 meses tratando de crear un nuevo movimiento y es un boicot completo, por cualquier cosa. No, que el nombre Revolución Ciudadana, no, que ese es el eslogan de este partido. Que Revolución Alfarista, no, Alfaro fue liberal, ustedes son de izquierda. Tonterías así, en lugar de decir, bueno, venga y arreglamos cualquier problema. Porque tienen terror, que saben que somos la mayor fuerza política. Entendamos que yo saqué 37%. En una campaña de menos de 4 semanas, contra todos los medios de comunicación, contra semanas de meses del gobierno, contra todo el espectro político. Ningún partido tuvo con nosotros. De la extrema derecha hasta la extrema izquierda, 36 movimientos políticos, organizaciones sociales, se unieron contra nosotros. Entre todos, sacaron 63%, nosotros 37% solos, en condiciones desfavorables extremas. Alianza País era un movimiento que gozaba siempre el 33-35% del apoyo popular, de lejos la mayor organización política, incluso en la historia. El que nos seguía tenía 5 o 6%.
la última encuesta salió el 5 o 6% de apoyo, porque pudieron quedarse con los colores, con el presupuesto que da el Estado, con la infraestructura, con el casillero, tienen todo, menos Puebla. Puebla está con nosotros. Entonces, estoy acompañando en esa creación, pero hasta ahí llega mi intervención. Yo no soy candidato a nada, no voy a ser presidente, parte del organigrama del partido. Que no hable de Venezuela, encantado hablamos de Venezuela, como quiera. Si el caso Lula hubiese ocurrido en Venezuela, estaría invadido Venezuela, también hay que decir eso. Lo que tú estás diciendo, teóricamente, que ocurre en Venezuela, que no estoy de acuerdo, es lo que están haciendo pues, en Brasil con Lula. ¿Quién es que censuró a Venezuela? ¿El Congreso? ¿La Asamblea? ¿Quién es que censuró a Venezuela? Para no reconocer las elecciones. Que censura a Brasil, porque no va a permitir pues, que Lula participe, con acusaciones totalmente infundadas. Y por si acaso, supongo que se refieren a López, ¿no? O sea, en un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas. Por Dios, hubo 43 muertos por la violencia, al menos inducida, impulsada por López. ¿Quién va a ser responsable de eso? Y los que están en el exilio, hasta ahora sé que alguien está en el exilio. O sea, si salen solitos, que regresen solitos. Entonces, pero más allá, si quiere hablamos mucho más de Venezuela, ¿no? Hay que seguir desconociendo las elecciones venezolanas hasta que gane lo que queremos que gane, ¿no? Siempre ha sido así la historia. Pero al menos no utilicemos doble estándar. Con lo mismo que supuestamente están censurando a Venezuela, censuren pues a Brasil y las próximas elecciones, porque están impidiendo con la cárcel de que participe Lula, que va a ganar esas elecciones, ganaría las elecciones si estuviera libre. Bueno, era el partido político que preguntabas, lo de la libertad de Venezuela, cumbre de las Américas. Bueno, normalmente esas cumbres no sirven para mucho, así que no te preocupes. Siempre yo reclamaba que tenemos demasiadas cumbres mientras nuestros pueblos siguen los abismos y algún día nos pasarán la factura. Yo creo que va a ser intrascendente la cumbre de Lima. Es difícil que sea trascendente una de esas cumbres. Tal vez la cumbre americana en Panamá fue bastante trascendente, porque por primera vez en historia participó Cuba. Por la presión de los países latinoamericanos, estuvo Obama, se habló muy claro sobre la participación y la política exterior norteamericana hacia América Latina. En esta cumbre, pues, van a faltar muchos actores fundamentales. Hay gobiernos que nos han llevado al pasado, sin proyecto nacional, sin soberanía. El propio Perú, ¿no? Acaba de renunciar el presidente Kuczynski, lo sucedió, lo reemplazó el vicepresidente. Entonces yo creo que no va a ser de las cumbres más importantes, habrá las declaraciones líricas de siempre, pero sin ninguna repercusión concreta de mayor trascendencia. Compañero. Sí, buenas tardes, presidente. Eduardo Rodríguez Juan, de la agencia Prensa Latina. Hace unas semanas atrás, en un acto que se celebró en Madrid en apoyo al presidente Evo Morales, escuché un mensaje suyo de apoyo, y bueno, no lo puedo decir textualmente, pero algo así. Usted hablaba de que Angela Merkel, cuando Angela Merkel es elegida por cuarto mandato consecutivo, eso es madurez democrática. Sin embargo, cuando esto sucede en América Latina, pues los presidentes que intentan o pretenden reelegirse son tildados de dictadores, caudillos, y me gustaría saber su apreciación por esta doble vara de medir para una situación similar, que en lo único que cambia son en continentes diferentes, América Latina y Europa. Gracias. Pero es un ejemplo más de la doble moral internacional, ¿no? La lucha contra la corrupción. O sea, tener un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. ¿Acaso no es parapsicólogo? Es el que no tolera la corrupción. Pero es una vuelta, ¿no? Tuvimos casos de corrupción y muy hábilmente, hay que reconocerlo, tratan de posicionar que el gobierno ha sido corrupto, que todos somos cómplices, el caso de Lex, por ejemplo, ¿no? Pero esa corrupción no hubiera podido darse sin los paraísos fiscales. Bueno, pues eliminen Andorra, el paraíso fiscal. Eliminen tantos estados del Reino Unido, del Caribe. Florida, Delaware, Nevada, en Estados Unidos. Seamos coherentes, porque toda esa corrupción se pudo dar por los paraísos fiscales. ¿Cómo ustedes pueden combatir la corrupción cuando una operación, tal vez la más sofisticada de la historia, la constructora más grande de América Latina, tiene un departamento llamado Operaciones Especiales solo para dar coimas, triangulando a través de paraísos fiscales, depositando en cuentas secretas? ¿Cómo combaten esa? Hay que ser parapsicólogo, ¿no? Pero por eso todos somos corruptos, perfecto. Luchemos contra la corrupción, eliminen los paraísos fiscales. No, vamos a contar los días.
Hay mucha doble moral, no solo en cuestiones políticas. Y hablemos de cuestiones políticas. Si Angela Merkel gana la cuarta elección y va a tener 16 años de canciller, es una lideresa, y Alemania es una democracia madura, estable. Si Evo Morales se va a presentar a la cuarta elección y va a arrasar, es caudillo, y Bolivia es una dictadura. Ya basta de no vivir en paz, ya basta de dobles estándares. No, que la alternabilidad democrática, eso lo decía nuestro pueblo en las urnas. Los sistemas electorales deben permitir la alternabilidad democrática, no se la puede imponer. El que quiere la alternabilidad vota por otro, ¿no? No es que los Estados Unidos son la reelección. Hasta la Segunda Guerra Mundial tenía reelección indefinida de presidente. Cuando Franklin Delano Roosevelt les ganó 4 elecciones consecutivas, se unieron demócratas y republicanos para decir, pongamos solo de límite una reelección para que nos toque a todos la oportunidad de tener la cereza del pastel, la presidencia de la República. Pero ahí para abajo, senadores, congresistas, gobernadores, tienen reelección indefinida. ¿Qué sentido es eso? Yo creo en la libertad más amplia para elegir. Y la alternabilidad la decide el pueblo en las urnas. No le impone a alguien desde un escritorio. Pero sí me molesta mucho esa doble moral. Más aún con la escasez de cuadros que existe en América Latina, inherente en su desarrollo. Si es un gobierno tan exitoso como el de Evo Morales, qué bueno que la gente pueda seguirlo eligiendo. Pero que deciden las urnas. Pero ahí sí vienen todos los discursos líricos y todo eso, y la contradicción. En Alemania, cuarta elección de Angela Merkel, insisto, lideresa, democracia madura. Cuarta elección de Evo, caudillo, dictadura. Ya basta. Sí, ahí atrás. Sí. Ahí atrás del todo, aquí. Zuli y luego atrás. Sí. Parece que en este momento, o en estos tiempos, Latinoamérica está en un momento muy dulce. Y de alguna manera los viejos continentes están mirando permanentemente varios países de Latinoamérica. ¿Por qué cree que está pasando ahora esto? Y en segundo lugar, de todo el conglomerado latinoamericano, ¿qué países deberían tomar nota en lo político y en lo social de Europa? Empecemos por el final. Yo creo que todos los países deben tomar nota de Europa, sobre todo por la voluntad de unión. Ustedes se dan cuenta que son una unión de 28 países con sistemas políticos diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, religiones diferentes, historias diferentes, que hace 70 años se mataron por decenas de millones. Es un ejemplo. Nosotros tenemos la misma historia, la misma cultura, el mismo idioma, la misma religión, el mismo sistema político, y no logramos unir. Yo creo que es una necesidad ineludible la unión, crear bloques más grandes en América Latina para poder enfrentar de mejor manera un orden mundial que no solo es injusto, muchas veces es inmoral. Entonces siempre digo que Europa tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron. Nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué se demoraron tanto. Yo creo que toda América Latina, porque podemos aprender mucho de Europa, del sistema social que se está perdiendo en mi opinión, pero que lograron durante muchas décadas. Hay mucho que aprender de Europa y mucho que evitar de Europa también. El momento muy dulce que está pasando en América Latina. No sé a qué se refiere, pero desde mi perspectiva deberíamos hablar en pasado. América Latina tuvo una época de oro, más o menos del 2002 al 2014. Esto es lo que vengo hablando de una complutencia, ¿no? Por supuesto, yo soy una persona de izquierda y trato de ser objetivo, ¿no? Pero nadie es imparcial, nadie es neutral. Pero hay que solventar las opiniones, los juicios de valor. No es malo tener juicios de valor, lo que tiene que ser es con solvencia, ¿no? Con fundamento. América Latina, uno de los grandes enigmas del desarrollo es por qué la América, el norte del Río Grande se desarrolló y la América al sur del Río Grande continúa en su desarrollo. Las respuestas son múltiples y complejas, pero una de esas respuestas es la clase de élite que no manejaba. Élite que utilizó los frutos del proceso de progreso técnico para diferenciarse, para excluir. Yo no sé si usted conoce esa anécdota histórica, la declaración de la independencia de Estados Unidos, siglo XVIII. Nosotros sostenemos estas verdades porque son evidentes en sí mismas. Que todos los hombres nacen iguales, libres, con derecho a la felicidad. El principal autor de ese documento tan bello es Thomas Jefferson. Pero Thomas Jefferson era propietario de 600 esclavos. Él creía en lo que decía. Lo que no creía es que sus esclavos eran personas, seres humanos. Eso fue hace 240 años. Lamentablemente las élites latinoamericanas siguen pensando lo mismo.
que los derechos, la libertad, la igualdad es para ellos. El resto no son personas. La libertad de prensa, todo lo que siempre hablo. El resto no tiene derechos. Les puedo dar múltiples ejemplos de aquello. Y tolerarán un gobierno que busque mejores escuelas para los hijos de sus empleadas domésticas, porque eso les beneficia a ellos. Pero asesinarán a un presidente que busque darle a sus empleadas domésticas, a los hijos de sus empleadas domésticas, los mismos colegios que los hijos de la burguesía. Entonces, tenemos esa clase de élites todavía en América Latina. El desarrollo va siendo un problema político, luego viene lo técnico, ¿no? ¿Quién manda en una sociedad? La élite, la gran mayoría, el capital o el mercado. El capital de los seres humanos, la sociedad del mercado. Y un paréntesis maravilloso en la historia latinoamericana, 2002-2012, donde por fin hubo un poder popular, un poder en función de las grandes mayorías. De 10 países sudamericanos, 8 tenían gobiernos de izquierda. En un momento dado Paraguay con Fernando Lugo, Chile con Michelle Bachelet, Argentina con Cristina Fernández, antes Néstor Kirchner, Uruguay con Pepe Mujica, antes Tabaré Vázquez, Ecuador con la Revolución Ciudadana, Venezuela con Hugo Chávez, Brasil con Lula, Bolivia con Evo Morales. Solo Colombia y Perú no tenían gobiernos de izquierda. Eso nunca se ha visto en América Latina. Y los frutos están ahí, indudable, incuestionable, es estadística. 92 millones de latinoamericanos superaron la pobreza. Disminuyó la desigualdad. Fuimos el único continente que disminuyó la desigualdad mientras ustedes aumentaban desigualdad. Pero también cambió el balance geopolítico. Ustedes saben lo que es para Estados Unidos tener 10 gobiernos, 8 gobiernos en América del Sur nacionalistas, buscando la integración, formar la patria grande, creando UNASUR, creando CELAC, y ya no sometidos a la ida norteamericana. Y no son tontos. No van a permitir que eso se repita. En complicidad con las élites nacionales. Entonces es una decisión de las burguesías nacionales de no permitir por cualquier medio eso. Yo trabajé con gobiernos de derecha y compartíamos mínimos comunes, respeto a la democracia, voluntad de integración, respeto a derechos humanos. Ya no se respeta nada. Si pueden meterlo preso, métele preso si sea inocente. Si hay que romper la democracia para parar este proceso, rompe la democracia. Si hay que romper el Estado de Derecho, la Constitución, tirarla a la basura, tirarla a la basura. Entonces, el momento dulce que vivió América Latina creo que pasó. Y nuestro deber es tratar de recuperar esos momentos dulces. Y pasó por muchos factores. O sea, nosotros fuimos muy exitosos en el ejercicio del poder. Pero ineludiblemente desgasta. Usted no puede contentar a todo el mundo. Es que polarizamos la sociedad. Resuelva pues realidades tan injustas como la latinoamericana con el aplauso de los explotadores. Pídale a Abraham Lincoln que elimine la esclavitud con el aplauso de los esclavistas. Tuvo que enfrentar a una guerra civil. Pero así se nos engaña, que hemos dividido América Latina, como que si no estaba dividida. No, que estaba en paz, América Latina estaba pacificada, los explotados no tenían voz, eso es otra cosa. ¿No? Hay una emergencia, emerge una nueva clase no pobre, no sé si llamar la clase media, 92 millones de latinoamericanos que tienen otras aspiraciones, pero sobre todo está la decisión de países hegemónicos, como Estados Unidos, que tienen trabajo de filigrana, por ejemplo, influencia en nuestro sistema judicial, y de las élites y burguesías nacionales para impedir que esa época de oro de América Latina se repita. Y están dispuestos a utilizar cualquier medio. Sí, ahí al fondo atrás. Buenas tardes. Soy Marcelo Moncayo, corresponsal en España de la cadena NTN 24. Orgullosamente ecuatoriano, señor Rafael Rivera. Pero la cadena es colombiana. Sí, pero yo soy ecuatoriano. Como diría usted, ciudadano universal. Me alegro que me cite, porque NTN no nos quiere mucho, por ejemplo. Siempre saca cualquier cosa. Bueno, pero yo trato de ser lo más objetivo posible en la pregunta que le voy a hacer. Bueno, mi canal considero que también es bastante objetivo, presidente. Bueno, ahí discrepamos un poquito. Ayer, no sé si decirle su ex amigo, el presidente Lenín Moreno, en una reunión con diplomáticos extranjeros, dijo que, voy a entre comillas, vivíamos una paz, pero vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transitase por nuestro territorio. Él se refería a que esa paz estaba en el anterior gobierno, o sea, en el suyo. Todo esto a raíz de todos los ataques terroristas que se han dado en los últimos meses en Ecuador y que lamentablemente parte de esos actos delictivos han terminado con el secuestro de 3 trabajadores. ¿Se confirmó? O sea, estoy temblando. No, todavía no. No he pronunciado porque no está confirmado. No. El asesinato. Sí, por eso yo quisiera saber su opinión sobre ese hecho y su opinión sobre... Todavía no se confirma este supuesto documento que enviaron los disidentes de las FARC.
su opinión sobre el secuestro de estas personas y su opinión sobre las palabras de su ex vicepresidente Lenín Moreno. A ver, sobre el secuestro de los 3 periodistas, ¿verdad? 2 periodistas y el conductor, toda mi solidaridad. Nos faltan 3. Hay que hacer lo posible por rescatarlos con vida. Siempre vamos a rechazar esos atentados a la integridad personal, a los derechos humanos. Nuestro abrazo cariñoso a su familia. Yo me expresaba así incluso por redes sociales. Las expresiones de un tipo tan canallejo como Lenín Moreno ni siquiera vale la pena comentarlas, ¿no? El fruto de la mediocridad, la ineptitud de la traición. Ellos, entre otras cosas, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad. Solo tenemos ministerios coordinadores para articular las acciones relacionadas a un campo, en este caso, Seguridad, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Secretaría Nacional de Inteligencia, Gestión de Riesgos. Todo lo coordinó un ministerio, además de las comisiones binacionales con Colombia. Yo me reunía cada 3 semanas con, se llamaba eso, Gabinete Sectorial de Seguridad, para ver cómo van las cosas. Permanentemente se reunían con sus contrapartes colombianas. Sabíamos que cuando se desmovilizaran las FARC iba a haber grupos disidentes que se iban a dedicar a la delincuencia común y nos estamos preparando para esto. Pero hace 11 meses no hay gobierno. Y la ineptitud y la mediocridad y la libertad buscan pretextos para esas cosas. Pero entre otras cosas, uno de los factores es que se desbarató el Ministerio de Seguridad a tal punto que la reforma institucional que acaban de presentar como gran reforma del Estado dice que la Secretaría de Inteligencia se va a convertir en Secretaría Coordinadora de los sectores de seguridad. Eso es lo que el Ministerio. Eso era el Ministerio y lo eliminaron. Sobre las tonterías que habla Lenín Moreno de que se permitía el narcotráfico, insisto, no, ni siquiera vale contestar a un canal. Solo le pido que revisen lo que se hace 11 meses. Es exactamente lo contrario. Cuando todavía nos necesitaba, que yo era el mejor presidente de la historia de Ecuador, que mi gobierno había sido el mejor gobierno del mundo, eso lo dice, que yo era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Hoy dice canallescamente que hasta he permitido el narcotráfico en mi patria. Creo que los comentarios sobran. Sí. Buenas tardes, soy María Rodríguez del diario El Navío. Mi pregunta va por el informe que publicó la Contraloría de Ecuador el lunes, ¿sí? Por esas acusaciones de responsabilidad penal. Mi pregunta va por si tiene previsto tomar algunas medidas sobre esta acusación de responsabilidad penal. Gracias, María, pero usted sí sabe por qué son las acusaciones. Sí, por la mala, digamos, ¿cómo lo define la Contraloría? Por la forma de calcular la deuda pública que no se ajusta. La forma de calcular, sí. Y eso es especulado, y eso es penal. ¿Dónde? Es un absurdo completo. Pero además no sé si conozca que es la quinta o sexta acusación. A mí me han acusado de irregularidades en la venta de petróleo, preventa petrolera Petrochina, hasta el 2016. Yo aprobé, además que no hay irregularidades, aprobé una preventa porque la ley obligaba hasta ese entonces, el 2010, y nunca más volví a aprobar ninguna preventa. Pero me acusan hasta el 2016. Me acusan de la mala contratación, concesión de un campo petrolero, Singue, que primera vez en mi vida escuché nombrarlo cuando salió la noticia en los periódicos. 6 meses después de cerrar el informe definitivo sobre el campo Singue, donde tampoco hay ninguna irregularidad. ¿Y por qué? Porque por ahí descubrieron una carta que había mandado la empresa involucrada a la presidencia diciendo que yo tenía una oferta menor. Como que si el presidente se pone a leer cada carta y se entere todo. Que así me hubiera enterado, no hay ningún delito. Pues nunca me entero, pues se lo pasan al ministro del ramo. O sea, no se imagina los disparates que están armando. Porque el objetivo es ver si me sentencian con algo y me inhabilitan de por vida. Es la judicialización de la política. Yo les pido a ustedes, no se trata de querer a Correa, no querer, no ser de izquierda, derecha, es llamar la verdad. O sea, tienen que luchar contra eso. Nos están destruyendo como civilización. Es la barbarie. No hay razones, hay consignas. La última cantinflada, el informe de deuda. Crónica de una muerte anunciada. Han hecho toda una campaña, porque luego empieza con una campaña mediática haciendo creer lo inexistente y en función de la repetición demostrar las cosas. Entonces, dice que hay sobreelevamiento. Oiga, la CEPAL dice que no hay, el Fondo Monetario dice que no hay, el Economy dice que no hay, pero sobreelevamiento ya ni siquiera lo prueban, sino que entrevisten qué piensa usted sobre el sobreelevamiento, el reportaje y las consecuencias del sobreelevamiento. Y
y dan como probado algo que nunca existió. Ecuador no está sobreendeudado. Es como, ¿se acuerdan? No sé si usted ha seguido el caso ecuatoriano. ¿Se acuerdan que hablaban de crisis económica? Ya está la cifra definitiva de crecimiento en 2017, 3%. O sea, ¿qué economía? O sea, un economista le llama a una economía que crece 3%, crisis económica, y lo van a manicomio. Pero se les derrumba la mentira, pero como tiene protección cierta prensa, o se adornan las mentiras o se las tapan cuando son insostenibles. En el caso de la deuda, incluso nos formaron una veeduría repleta de enemigos de la Revolución Ciudadana. A dedo, lo cual es ilegal. Tenemos la Ley de Participación Ciudadana que establece procedimientos para generar veedurías para diferentes sectores. ¿Qué espera que diga? Pues si todos han sido enemigos y todos siempre han tratado de posicionar eso de sobreendeudamiento. Y mezclan lo que nunca se ha mezclado. Confunden, por ejemplo, gobierno central con sector público. Son dos cosas diferentes. Confunden operaciones financieras con operaciones comerciales. Prevente Petróleo no es financiero, es comercial. Pero ya, o sea, así como no hay más ciego que el que no quiere ver, más sordo que el que no quiere escuchar, no hay más tonto, más necio que el que no quiere entender. Es una consigna. Y obviamente ellos dicen que está por 65.000 sobre la deuda del sector, del gobierno, ¿ya? Usted pida la serie. Pida cuánto era en el 2006, 2005, 2007. Nunca se ha medido así la deuda. Están midiendo el total de pasivo, que es un concepto diferente, y del gobierno, no del sector público. Y si miden el total de pasivo, tienen que medir el total de activos. Y son en inversiones hemos tenido 90.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Es un disparate técnico que si un estudiante de primer año de economía hiciera eso, lo dejamos de año. Yo soy profesor. Pero no, el asunto no es técnico, es político. Entonces se trata de sentenciarlo de alguna manera y en función de esta campaña de prensa. Por si acaso, me acaban de poner hace 3 días responsabilidades penales por haber emitido el decreto 1218. No sé si tenemos copia de ese decreto, sería bueno repartir. Le revisan el decreto. ¿Saben lo que dice? Hay que calcular el saldo de deuda pública de acuerdo al manual de estadística y finanzas públicas del Fondo Monetario. Eso dice. Dicen que por eso he hecho trampa y he permitido sobreendeudamiento de una ley que nosotros mismos hicimos, porque el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece 40% como techo máximo de deuda, lo hicimos nosotros mismos. Ellos quieren medir la deuda que le llaman agregada. La ley, el artículo 124 dice saldo de deuda pública. Es como una familia. Si usted quiere ver, ¿para qué es eso? Para ver la sostenibilidad de la deuda, capacidad de pago. Si usted quiere ver la capacidad de pago de una familia, no mide lo que le debe Juanito a su hermana Juanita. Mide lo que debe la familia al vecino, al banco. Ellos quieren medir lo que debe el gobierno al municipio. El gobierno... ¿Y qué permite eso? Exagero para ilustrar. Supónganse que yo le presto 1.000 millones al Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. Me debe 1.000 millones el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, que es el sector público. A su vez, con esos 1.000 millones me compra bonos del Estado el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. Contablemente significa que tengo una obligación de 1.000 millones como gobierno central con el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. La deuda agregada, como la definen ellos, serían 1.000 millones que el IES me debe a mí, más 1.000 millones que yo le debo al IES, 2.000 millones. La real deuda es cero. Para efecto de sostenibilidad es cero. Lo que debe el sector público como conjunto es cero. Eso no les gusta. Pero resulta que en un Estado de Derecho es irrelevante lo que les gusta o no les gusta. Es lo que dice la ley y la cuestión técnica. Pero no les gusta y torturan los números hasta que confiesen. Entonces me están involucrando penalmente por un decreto ejecutivo. Contraloría no tiene capacidad de juzgar los decretos ejecutivos. Es como juzgar al presidente por gobernar. Eso lo puede hacer el Tribunal Contencioso Administrativo o la Corte Constitucional. Declara ilegal mi decreto. No están de acuerdo que se mida de acuerdo al manual del Fondo Monetario. Pero asumiendo que tengan atribuciones para eso, ¿desde cuándo eso es penal? ¿Quién se enriqueció? ¿Qué fondos públicos fueron desviados? Y lo ponen como responsabilidades penales. Me río, pero es algo muy serio. O sea, lo que buscan es sentenciarme, inhabilitarme por vida, el peculado es imprescriptible, evitar que regrese a mi patria o si regreso, que me pudre en una cárcel ecuatoriana. Es muy grave, pero bueno, ya es tragicómico. Y les insisto, o sea, mezclan gobierno central con sector público, mezclan operaciones mercantiles con operaciones contables, me involucran con responsabilidades penales por haber dicho que se mide el saldo de deuda pública que no está definido en la ley. Tengo toda la atribución, como presidente tenía toda la atribución constitucional para reglamentar la ley. Lea la ley, no está definido el saldo de... Eso es lo que hago con el decreto 1218. Pero incluso si fuera verdad todo lo que dicen que no es verdad, ¿dónde está el peculado?
¿Dónde está la desviación de fondos públicos? ¿Dónde está el lucro personal? ¿Dónde está el perjuicio al Estado? Es tan ridícula la acusación, que nos ponen sanciones administrativas de destitución, piden sanciones penales y se saltan el punto intermedio, sanciones civiles. Porque para que haya responsabilidad penal debe haber perjuicio al Estado. Si hay perjuicio al Estado, usted debe tener responsabilidad civil para resarcir al Estado. No existe eso. Porque no hay perjuicio. Es un mamotreto. Pero en Ecuador ya no hay Estado de Derecho. Y no hay razones, hay consignas. Muy buenas. Dos preguntas. Una al economista. En primer lugar, ¿cree que los gobiernos de izquierda... ¿Puedes decirnos tu José Luis Pérez, freelance, sí, para medios de México y Colombia. Mi pregunta, una para el economista... ¿Cuál es el medio freelance? Bueno, le puedo contar varios si quiere, que lo pueda comprar básicamente. Así vamos, soy freelance. En primer lugar, como economista, ¿cree que los gobiernos de izquierda, en primer lugar en América Latina, consiguieron diversificar la estructura económica de esos países? En su caso, en Ecuador, consiguieron depender menos de las commodities como el petróleo. Y como ciudadano, como persona, me gustaría saber, cuando busquemos un nombre en Google ahora mismo, se ve Rafael Correa, procesos judiciales, investigación, etc. Y nos hablaba de esa politización de la justicia, de las faltas de Estado de Derecho, afirma en Ecuador. ¿Cree que conseguirá demostrar su inocencia en Ecuador? ¿O que leeremos unos meses que Rafael Correa entra en prisión por corrupción? Gracias. Mira, créeme que cuando yo imaginaba la época post-gobierno, decía, no, que era dictador, autoritario, jamás me imaginé corrupción. Es algo impresionante. Pero míralos con todo cariño, los antivalores que estás expresando. Y ustedes son hacedores de opinión pública, deben ser muy cuidadosos en estas cosas. ¿Cree que usted logrará demostrar inocencia? En un Estado de Derecho, ellos tienen que demostrar que soy culpable. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Pero está hecho de Estado de Derecho, con lo cual... Sí, pues entonces le estás dando la razón. No, justamente... Y yo te quiero contar una anécdota. Antes de mi gobierno no había ninguna normativa para bajar los presidenciales. Yo recibí, contabilizado, $2.400.000, mi esposo y yo, en regalo. El rey de Arabia te regaló un juego de esmeralda que costó $600.000. Me regalaron un reloj Rolex de oro blanco con cruzaciones de diamantes. Solo el Rolex, eran otras cosas del juego, valorado en $240.000. Yo hice el decreto para decir que todo debe quedar en propiedad del pueblo ecuatoriano. Y lo que no tenga valor simbólico, tan solo valor comercial, ser subastado para obras de calidad. Yo pude salir millonario de la presidencia en forma legal, para mí en forma inmoral, pero en forma legal. Y todo quedó para el pueblo ecuatoriano. Entonces es indigna no ver que los verdaderos corruptos, los que han saqueado a la patria, son los que te acusan de cosas que ellos practican. Y, como siempre digo, ¿no? Demuestran que yo me he tomado 20 centavos que indebidamente me pego un tiro. Habría traicionado mi conciencia, mi patria, mi fe, mi familia. Pero todos esos difamadores que dicen tantas tonterías, que se lo peguen ellos, si no logran demostrar. Ya basta de tanta irresponsabilidad. Entiendan que la reputación es un derecho humano, artículos 11 y 12 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero los derechos humanos son para algunos. Hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Esta acusación de no haber cambiado las estructuras económicas siempre es la crítica de la propia izquierda, ¿no? La torpeza de cierta izquierda, con todo respeto. Porque a los gobiernos de derecha le criticaron, oiga, ¿por qué no hicieron algo? A nosotros nos critican por no haber hecho todo. En 10 años técnicamente es imposible cambiar las estructuras. En este caso primario y portadora de nuestra economía. Se avanzó, pero se trata de décadas de esfuerzo en la misma dirección y se trata de echarnos una marcha atrás. Por ejemplo, no se trata de cerrar el petróleo, las minas, se trata de movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. Entonces, por primera vez en la historia, Ecuador es exportador de servicios energéticos. Antes importábamos energía de Colombia y Perú. Ahora le vendemos energía a Ecuador y Perú porque hicimos 10, 11 nuevas hidroeléctricas. Transformamos la matriz eléctrica 45% de origen hidráulico, un 45% térmico altamente contaminante, un 10% se importaba. Ahora más del 90% de origen hidráulico, renovable, barata, amigable con el medio ambiente y exportamos energía. Es un cambio estructural de la economía ecuatoriana. Tuvimos el programa de becas más grande de América Latina y probablemente más grande del mundo, para pasar de la economía de recursos finitos a la economía basada en recursos infinitos, la economía de las ideas, del talento humano, del conocimiento. Pero eso no se hace en 5 años, no se hace en 10 años, ni siquiera en 20. Los procesos más rápidos de desarrollo, y modestia aparte soy especialista, creen que salir de la economía extractivista y cambiar las estructuras primarias exportadoras, es cerrar la llave del petróleo, no sacar un gramo más del oro. Sí, vamos a salir de la economía extractivista para regresar a la economía recolectora.
y no habrá proyecto político que sea sostenible con esos infantilismos. Entonces, y esto lo proclama la izquierda misma. Y es un gravísimo error de no entender en absoluto ni la historia del desarrollo ni en qué consiste el desarrollo. Muy buenas tardes. Soy Hamid Hosseini, de la prensa de los iraníes en exilio, Nuevos Tiempos. Nosotros hemos sido testigos de los logros de Ecuador en los años que usted estaba dirigiendo Ecuador, y también Brasil, otros países que estaban en las manos de las fuerzas progresistas. Lamentablemente ese proceso no ha sido consolidado. Ahora vemos un retroceso en esos países, que es realmente triste. Mi pregunta es aquí, por si acaso, si estas fuerzas progresistas llegan otra vez al poder, ¿qué son lo que deben hacer, lo que no han hecho esos años atrás, pasados? ¿Y qué son lo que no deben hacer, lo que han hecho? De errores. A ver, usted tiene razón. Si algo me ha sorprendido en estos 11 meses de traición, de retroceso, es la fragilidad del Estado de Derecho, de la independencia de la justicia. A mí me acusaban de haber acabado con la independencia de la justicia. Si eso hubiese sido cierto, no teníamos los problemas que tenemos ahora. Yo ni conocía a los jueces, ganaban por concurso de merecimiento. Y tal vez por exceso de confianza, vanidad, creímos que eso era suficiente. A la primera presión optaron los jueces. Se acabó la independencia del sistema de justicia. Los jueces copian lo que dicen los titulares de prensa, no aguantan la presión mediática. Y se acabó la división de poderes, el Estado de Derecho, etc. En eso tiene razón, a mí me ha sorprendido muchísimo y dolido muchísimo, y es una experiencia. No tengo respuesta para todo, esa es la segunda parte de su pregunta, o la segunda pregunta de usted. Yo no es que tengo respuesta para todo. Sí le digo que la izquierda cometió el error de confiarse que ganando elecciones era suficiente, es decir, jugando con las reglas de la democracia burguesa. Elecciones de vez en cuando, universales, periódicas, previsibles, universales, transparentes, institucionalizar el Estado, independencia de las funciones del Estado como el Poder Judicial. Con nuestro gobierno, todos los jueces empezaron a nombrarse por concurso de merecimiento. De creer que eso es suficiente en una realidad como América Latina, siempre creí que era una ingenuidad. Ahora lo verifico. ¿Por qué no cambió? Porque no puede cambiar todo, ¿no? Pero te diría, habría que poner mucho más énfasis de volver a repetir la experiencia y volver a ganar elecciones. Ustedes tienen claro que ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los poderes siguen en las manos de los de siempre. Poder económico, poder mediático. Nuestras democracias son altamente mediatizadas. Y eso en el mundo entero. Es prácticamente irrelevante lo propuesto en campaña, lo que aprobó el pueblo en las urnas, lo que digan, aprueben o desaprueben sus titulares los medios de comunicación. Y Europa, y yo he vivido en Europa, he vivido en Estados Unidos, tiene problemas con la prensa, pero nada que ver con América Latina. Aquí hay algo de profesionalismo, algo de ética, algo de democratización de la propiedad, son sociedades anónimas. Hay unos medios de comunicación en media docena de familias, el hijo es el gerente, el hijo del dueño, amenazan al periodista si dice algo a favor de Correa. Descaradamente en redes sociales no hay que publicar nada de noticias referente a Correa, y no pasa nada. Entonces, hay esos poderes fácticos que quedan intactos, poder mediático, poder económico, poder social, poder religioso. La Iglesia de América Latina, pese al Papa que tenemos, que es un lujo, tremendamente reaccionario. Y probablemente nos confiamos y creímos que era suficiente ganar arrasadoramente elecciones. No es suficiente. Se necesita mucha mayor organización social, movilización social. No quiero pecar de Jalisco, o sea, no es que no lo sabíamos, pero tampoco se puede hacer todo. De hecho, probablemente también fuimos víctimas de nuestro propio éxito. 92 millones salieron del 2002 al 2014, 92 millones latinoamericanos salieron de la pobreza. En su inmensa mayoría por las políticas de los gobiernos de izquierda. Pero una nueva clase media, o al menos clase no pobre, que el discurso de la izquierda de ayudar a los pobres ya no llega. ¿Yo para qué quiero más escuelas públicas si no puedo pagar una escuela privada? ¿Para qué quiero hospitales públicos si no puedo pagar una clínica privada y estar solito en una habitación? Ya no estar con la chupa, ¿no? Con el niño, etc. Entonces, no podemos hacer todo. Si a alguien se nos pide que seamos dirigentes políticos, líderes espirituales, cambiar la mentalidad de la gente, que ya no sea tan materialista, es imposible, es imposible. Tal vez hay cosas que se nos escaparon, hay cosas que teníamos mucha conciencia
de su existencia, pero no había las capacidades para enfrentarlo. Entonces, pero el mensaje aquí, no es suficiente vencerlos con las reglas de la democracia burguesa. No es suficiente vencerlos en elecciones, no es suficiente institucionalizar el Estado, no es suficiente la división de poderes, ese modelo que ya lleva 2 siglos, ¿no? Se necesita mucha más organización popular, mucha más concientización, mucha más politización, para ver si podemos resistir las arremetidas de una burguesía que tiene más conciencia de clase que nosotros, no nos engañemos, tiene más conciencia de clase que los pobres, y que transmite lo que llamaba Gramsci la cultura hegemónica, a través de sus medios de comunicación, que es la cultura hegemónica, hacerle pensar a la grande mayoría que lo que le interesa a las élites, eso es que le interesa a la grande mayoría. Por ejemplo, pregúntale a cualquier taxista en Ecuador si hay altos o bajos impuestos y te va a decir altos impuestos. Nuestro IVA es 12%. ¿Cuántos aquí en 21? Pero lo han convencido de que hay altos impuestos, porque a las élites no les gusta pagar impuestos. Tan solo 6% de la fuerza laboral paga impuestos, porque hay un gran margen de deducción. Pero cualquiera te dice, sí, hay altos impuestos. Esa es la cultura hegemónica. Es complicado luchar, pero probablemente se puede hacer mucho más y tenemos que aprender de las duras experiencias. ¿Okay? Sí, aquí. Gracias, Juan Cuesta, Europa en Suma, y voy a hablar de Europa. Perdóname, pidiéndole, Juan Cuesta, mi nombre. De Europa en Suma escribo medios europeístas, foros europeístas. Voy a completar, o intento completar la pregunta que hacía mi compañera antes sobre por qué el fracaso de los mecanismos de integración en América Latina. Aquí ha salido UNASUR, Mercosur, la Comunidad Andina, en fin, iniciativas varias, todas fracasadas. En su respuesta yo le he oído una especie de lamento, a pesar de todas las dificultades, que ya se las adelanto yo, que tenemos en la Unión Europea. Pero efectivamente ahora estamos celebrando el 70 aniversario del Congreso de La Haya. 3 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial y 100 millones de muertos, se estaban sentando las bases para la Unión Política y Económica Europea. Me gustaría que completara la respuesta que ha iniciado antes. ¿Por qué en América Latina no es posible? Y usted mismo ha dicho, ha habido momentos en que 8 de 10 gobiernos eran de izquierdas, ¿no? Aquí tenemos gente como Orbán, deleznable sin duda, y sin embargo hay gobiernos de izquierda como en Portugal. Estamos todos bajo el mismo paraguas. Me gustaría que al final... Y haría una preguntita más al margen de esto. Como experto, como economista que es, ¿usted cómo calificaría o cómo diagnosticaría la situación económica en Venezuela? Gracias. Ya, con respecto a la primera pregunta, incluso ley de la vida. O sea, cuesta tanto construir y es tan fácil destruir. Entonces hay que tener prácticamente unanimidad para no querer destruir. Ahí hay que preguntarse por qué Europa logró esa cuasi unanimidad y América Latina no la lograba. Probablemente parte de nuestros rasgos culturales, ¿no? Tenemos graves problemas para organizarnos. Yo siempre pongo como ejemplo en mi conferencia la cultura importantísima para el desarrollo. Y heredamos algunas cosas de la cultura española, de hecho sea de paso. Pero yo siempre pongo de ejemplo esto. Porque sí, trabajo mucho en cuestiones culturales, estoy escribiendo al respecto y estoy convencido que el factor cultural es fundamental para el desarrollo. Hay muchos autores que dicen que no, estoy convencido que sí. Entonces, mire, si un anglosajón se pierde en la selva con un latinoamericano, después de un año probablemente el latinoamericano haya sobrevivido, porque tiene vida mucho más dura, sabe cómo arreglársela. Ejemplo de nuestros migrantes, aquí en España, en Europa. Pero si 200 anglosajones se pierden en la selva, se trae un avión y sobreviven los 200, y 200 latinoamericanos se pierden en la selva, después de un año los anglosajones ya tendrán sus casitas, su escuelita, su campo de fútbol, incluso su iglesia. Y los latinoamericanos seguiremos discutiendo quién es el jefe. Yo tengo muchos problemas para organizar. Es una característica cultural. No solo eso, no asumir nuestra responsabilidad, es echarle la culpa al resto. Hasta nos inventamos una teoría para esa teoría de tendencia. Entonces, cuando le diga a algún observador imparcial, oiga, miren cómo avanzaron los anglosajones y miren cómo ustedes no han avanzado nada. Sí, ellos pudieron lograr más cosas materiales, pero nosotros hemos sido más democráticos. O sea, vamos a justificar nuestros errores y vamos a hacer de los vicios una virtud. Entonces hay que luchar contra esos rasgos antivalores culturales. Tenemos grandes valores, pero también tenemos grandes antivalores. Por ejemplo, siempre nos tratamos de ser solidarios. Yo cuestiono un poco eso, ¿no? Yo he vivido en el primer mundo. Mi esposo una vez tuvo 2 semanas en cama por una grave quebranto de salud. 2 semanas encontramos comida caliente al frente de nuestra puerta y nunca supimos quién era. Imagínense, ¿no? Si se le incendia una casa en Latinoamérica donde nadie paga impuestos, se va a organizar el vecindario para coger agua del río, pasarse el balde, echar agua a la casa que se quema. Finalmente la casa se quemó, pero chuta, cuánta solidaridad, vamos a estar contentos, ¿no?
En el primer mundo la gente paga impuestos, llaman al cuerpo de bomberos profesional, apaga el incendio y nadie habla de solidaridad, pero se salvó la casa. Entonces tenemos que aprender mucho en ese sentido, tenemos que ser mucho más duros, críticos de nosotros mismos, y yo lo soy. También conozco de restricciones internacionales, esto no excluye que haya explotación, graves restricciones externas, ¿no? Injerencia, etc. Pero lo que quiero transmitir, y eso lo hemos tenido claro los latinoamericanos, que los principales responsables de la situación somos nosotros mismos, y que estamos acostumbrados a vivir responsabilidad. En Latinoamérica tenemos un problema y le vamos a echar piedra a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hacemos de la inmovilidad una virtud. Cuando nos conviene somos el ejemplo para todos, y no queremos cambiar, o sea, queremos que cambie todo sin cambiar nada, que cambie el resto. Eso es imposible. En cuanto a la integración, se avanzó muchísimo, cuidado, cuando fueron 8 de 10 gobiernos sudamericanos de izquierda, se avanzó muchísimo. Ahí cuando se creó UNASUR, CELAC, pero es muy fácil destruir. Y se cometieron errores, yo creo, graves. Que en un momento dado, modestia aparte, yo los dije. Les voy a contar una anécdota histórica. UNASUR, yo llegué al gobierno en enero de 2007. UNASUR se firmó en Brasilia, si la memoria no me falla, estoy seguro que es en Brasil, casi seguro que en Brasilia, marzo o febrero del 2008. Cuando yo llego, veo los estatutos de UNASUR y se cometieron grandes errores. Cometimos el error de delegar a diplomáticos esto. Y los diplomáticos no buscan la eficiencia, sino contentar a todo el mundo, con todo respeto, ¿ya? Y por ejemplo, uno de los errores es que el secretario ejecutivo, que era el funcionario a tiempo completo, estaba en cuarto lugar en jerarquía. Primero el Consejo de Jefes de Estado, segundo el Consejo de Cancilleres, tercero el Consejo de Altos Funcionarios, es decir, notable, y luego el secretario ejecutivo, que prácticamente era un secretario tomador de nota. Por eso decidimos que un expresidente sea secretario ejecutivo para que la persona haga el cargo. Pero lo más grave, que todo sea por consenso. La regla del consenso te da poder de veto. Con que uno no esté de acuerdo, te bloquea todo. Y eso es lo que sucedió. Lleva 2 años UNASUR sin secretario general, porque basta con que uno se oponga a cualquier candidato y no hay nada. Y deliberadamente se está componiendo algunos países. Entonces se cometieron esa clase de errores, ¿no? Se dio facilidad para el bloqueo, lo mismo el CELAC, y ya cambió la voluntad. Cambiaron los vientos políticos y ya no hay esa voluntad de integración. ¿Sí? Pero probablemente cometimos errores en cuanto a institucionalidad. Con respecto a Venezuela, claro que hay problemas económicos en Venezuela. Claro que se han cometido errores como se han cometido en Ecuador, en Bolivia, etc., ¿no? Pero yo veía un documental hace poco. ¿Qué piensa usted? ¿Conoce Venezuela? Sí. ¿Qué piensa usted de un país donde el 22% de la población está en la pobreza? País del tercer mundo. ¿Qué piensa usted donde de cada 10 personas más pobres, 7 son mujeres? Son unos sinvergüenzas, etc. ¿Conoce usted al presidente de Venezuela? Se llama Nicolás Maduro. ¿Y qué piensa usted si los datos que le acabo de dar son de España, no de Venezuela? ¿Ya? Y no dieron respuesta. ¿Y cómo se llama el presidente de Portugal? Y tampoco supieron responder. Hay mucha propaganda contra Venezuela. Y hay mucho boicot también contra Venezuela. Se han cometido errores. Hay que hacer corrección. Eso tiene que resolver los propios venezolanos. Pero obviamente también ha habido boicot interno y boicot internacional. ¿Usted no se atrevería a darle una receta? Bueno, le hemos dado muchas veces porque nos han pedido. No acostumbro al consejo que nos han pedido, pero incluso conversamos con el gobierno venezolano y como yo era economista, pues nos pedían algunas veces consejos, pero son cuestiones, algunas veces se requiere saber la respuesta. La voluntad para hacer esa respuesta y la institucionalidad para poder hacerla. Entonces hay que hacer estas reformas institucionales. Por ejemplo, hay que arreglar el sistema cambiario en Venezuela, ¿no? Y la reserva de dólares está repartida entre Banco Central, PDVSA, un fondo que tiene por ahí que no me acuerdo el nombre. Eso hay que hacer reformas legales, constitucionales para unificar esa reserva y poder aguantar cualquier ataque contra la moneda actual o la nueva moneda nacional. Entonces son cuestiones técnicas, ¿no? Pero no solo hace falta conocer la respuesta, hay que tener voluntad para implementar esa respuesta y las capacidades para hacerlo, la institucionalidad. Y las tiene. Sí. Institucionalmente hay que hacer reformas. Voluntad yo creo que sí tiene. ¿Y capacidad de hacerlo? Por la institucionalidad hay que hacer reformas. Insisto, una de las cosas clave ahí, la reserva de dólares está repartida. Hay que acumular reservas y aguantar cualquier ataque contra la moneda nacional una vez que se establezca un tipo de cambio realista. O sea, lo fundamental en Venezuela, ellos lo saben, todos lo saben. Por eso están implementando el petro también, es arreglar el sistema cambiario. Quería deciros que el presidente Correa tiene un acto ahora a las 18:30 en la UGT, por tanto vamos a ir abreviando porque... Ahora sí me pueden esperar un poquito más, me esperaron los periodistas. Vale, perfecto. Entonces tenemos
nos honra con más tiempo, ¿no? Entonces, vale, entonces vamos a ir adelante. Mira, ahí atrás había una mano levantada, aquí, ahí, sí. Primero ya. Adelante. Buenas tardes, soy Sara Castro, corresponsal de Colombia. Tengo entendido que los migrantes, ¿qué tratamiento le han dado a los migrantes retornados? Porque muchos han vuelto. Tengo entendido que son alrededor de 70.000, que se lamentan de no haber recibido apoyo económico, ni apoyo psicológico, ni, bueno, una orientación para los emprendimientos. Primero, ¿por qué habría la obligación de garantizar todo eso? ¿Me puede explicar? Ese es el paternalismo que estoy diciendo. Segundo, sí tuvimos programas para eso, pero obviamente no puede ser cubrir a todos. Tercero, una de las grandes satisfacciones de mi gobierno es lo que acaba de mencionar. Hasta antes de mi gobierno, Ecuador era un país de flujo migratorio, salida de migrantes. En mi gobierno se invirtió el flujo y empezaron a regresar, usted lo ha dicho, 70.000 migrantes, no es cualquier cosa, ¿no? Que ahora no nos acusan de no haber dado apoyo económico para emprendimiento, acaba de decir, tratamiento psicológico. O sea, por favor. Por si acaso, tenemos centenas de centros de salud nuevos, con unidades de atención psicológica, pero hay que ir pues al centro. ¿No? Por favor, no transmitan esos antivalores. En todo caso, hasta españoles no fueron muchos por si acaso. ¿Vale? Médicos incorporarse en nuestros hospitales, profesionales a incorporarse en nuestras universidades, empresarios a participar de la gran inversión pública que tenemos. Pero no transmiten esos antivalores. Lo bueno es que regresaron, por algo regresaron. Se dio apoyo a muchos, había un programa, hay centros de salud, etc. Pero no pidan que resolvamos la vida de todo el mundo, no soy irresponsable. Yo no voy a decir como un politiquero, les garantizo la felicidad a todos, que su matrimonio va a ser feliz, sus hijos van a ser exitosos. Eso es pura demagogia. Hacemos todo lo que podemos, pero por favor no transmitan antivalores, eso nos hace mucho daño como Latinoamérica. Paloma Caballero, periodista independiente y exdelegada de la Agencia EFE en China. ¿Está usted preocupado por el papel en aumento de China en América Latina con las materias primas, el petróleo? Venezuela hoy está 35 años su petróleo hipotecado con China. ¿Cuánta deuda de petróleo dejó usted cuando se marchó del poder? Es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué va a pasar con Assange? ¿Usted le acogió? ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con Assange? A ver, sobre lo primero, mire, no estropeen así. Demuéstrame que Venezuela ha hipotecado 35 años su petróleo con China. China es el mayor financista del mundo, financia Estados Unidos, no sé si financia España. Sería estúpido de parte de América Latina no aprovechar al mayor financista del mundo. Más aún cuando las necesidades son complementarias. Yo lo dije en el 2005 como ministro de Economía. China tiene excedente de financiamiento, financia hasta el propio Estados Unidos. Los países en vía de desarrollo, por definición, tenemos déficit de financiamiento, necesidad de financiamiento. Por otro lado, Ecuador tiene excedente de hidrocarburos, exportamos petróleo. El talón de Aquiles de China es la falta de hidrocarburos, el déficit de hidrocarburos. Es decir, se complementaban las necesidades. El acuerdo estaba sobre la mesa. Hicimos acuerdos recontra exitosos. Yo conozco el discurso, por eso sé que no es real lo que usted dice con todo respeto. Ustedes nos sacan la propaganda que tenemos hipotecado hasta el año 2024 el petróleo. Eso es falso. En el caso ecuatoriano lo dice. Hicimos 2 clases de operaciones con China. Extraordinarias, obvias, óptimas a nivel económico. De financiamiento, nos daba 1.000 millones de préstamo el Banco de Desarrollo Chino, por poner un ejemplo, no fue el único banco, y garantizamos suministro de petróleo durante 3-4 años. Pero el nuevo gobierno recibía la plata del petróleo. ¿No? Y dicen que se hipotecó el petróleo hasta el 2024. Primero es parte del petróleo, segundo están recibiendo el dinero. Y hay lo otro que es una operación comercial, que es parte de las acusaciones. No es, por definición, una operación de financiamiento. Técnicamente le mueve el balance de pérdidas y ganancias, ventas, ingresos por venta, no solo el balance general, 1.000 millones en caja, 1.000 millones de préstamos. Tengo que explicar estas cosas. Pero en que Petrochina, por ejemplo, nos daba 1.000 millones anticipados y nosotros le pagábamos con petróleo. Ese sí era petróleo comprometido. Pero ¿cuánto será que se debe pagar? ¿Cuánto serán las exportaciones petroleras anuales de Ecuador con los precios actuales? 6.000 millones. Y lo que había que pagar para este año era 800 millones. Pero le dicen a la gente que está hipotecado el petróleo hasta el 2024. Nuevamente repito, por favor me demuestra que el petróleo venezolano está hipotecado por 35 años a China.
Por favor, lo demuéstranos, porque somos periodistas y no decir cosas comprobadas, ¿no? Entonces, eso, con respecto con China, la cooperación con China ha sido extraordinariamente beneficiosa para el país, gracias a ese financiamiento adecuado y ese acuerdo complementario en cuanto a necesidades. Hemos podido hacer grandes obras de infraestructura. Me preguntó cuál es la deuda con China. El 8%, será unos 8.000 millones de 27.000 millones, 30%. Pero dijeron que la deuda con China era impresionante. Unos 8.000 millones, eso es 8% del PIB. Pero si usted lee ciertos medios, vemos el 150% del PIB. ¿Sabe cuánto es la deuda externa ecuatoriana? Unos 30.000 millones. Prácticamente toda la deuda externa es deuda pública, porque países como Ecuador no tienen capacidad del sector privado, en teoría no tiene capacidad de financiar al gobierno, al sector público. En verdad mandan la plata afuera. Entonces no hay deuda con el sector privado. La deuda del sector público es con el extranjero. Entonces la deuda externa es prácticamente la deuda pública total. Si tenemos deuda pública cerca del 30%. ¿Cuánto es la deuda pública española? Si usted lee los periódicos, es más o menos como los impuestos. La deuda pública impresionante. Eso con respecto a China. Con respecto a Assange, mire, yo soy especialista en teoría de mercado, pero no soy Walter Mercado, el famoso astrólogo, para adivinar el futuro. Si me permitís a mí, yo creo que los días de Julian Assange en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada de Ecuador están contados. Es un gobierno totalmente entregado a Estados Unidos, nos acaba de visitar el Comando Sur. Se van a restablecer los nexos militares de formación con Estados Unidos, le hace Escuela de las Américas, le hace grupo militar en la Embajada. Cuando yo fui presidente saqué al llamado grupo militar, eran como 50, puro espionaje. Suspendí los estudios de nuestros militares, hicimos la escuela sudamericana, dicho ese paso, militar, a las escuelas de las Américas, que ahora se llama de otra forma, no recuerdo. Todo está volviendo al pasado. Y a la primera presión de Estados Unidos, lo votan a Julian Assange de la Embajada. Esa es mi opinión, mi perspectiva. ¿No hay una pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, creo que ya... No es una pregunta. Soy ecuatoriana y simplemente agradezco. ¿Cuál es su nombre y cuál es su Sheila nombre? Montenegro, soy ecuatoriana y vengo de la universidad. Estoy haciendo un máster acá. Simplemente agradecerle por todo lo que ha hecho por el país y decirle que mi familia sabe que estoy acá y decirle que no somos de la Revolución Ciudadana, sino que somos correístas. Muchas gracias. Eso está mal, nadie debe ser correcto. Yo no soy correcto. Entonces somos no de la debemos ser de la Revolución. Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Pero por muchísimas todo. gracias Lo por tus respetamos palabras. mucho. Muchísimas gracias. Bueno, pues dicho esto, agradecer enormemente a todos los miembros que habéis venido, a todos los compañeros, al presidente Correa por dedicarnos el tiempo de estar aquí con nosotros y también a Carmen. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Nuevamente disculpas por el atraso.